Buenos días. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Como dice la palabra de Dios, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Venimos a glorificar al Dios grande y poderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Sean todos bienvenidos y vamos a cantar un corito que se llama Con gran gozo y placer. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Así de pie, hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo 122. Lo vamos a hacer en una forma alternada, hermanos. Muy bien. La palabra de nuestro Dios dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Ya subieron las tribus de Judá, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener la oración de intercesión, de gratitud e intercesión. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Santo y bendito, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana, porque tú, Señor, eres digno de todo esto. Gracias, Padre, porque nos das la vida, nos das la salud, y aparte, Padre Santo, perdonas nuestras faltas, nuestras transgresiones hacia ti, Padre Santísimo. Por tus muchas misericordias, Señor, estamos contigo, Señor, y queremos, Señor, Padre Santo, seguirte alabando, seguirte glorificando en esta mañana, en este día de paz y de tranquilidad, en este día de descanso que es tuyo, Señor, en el cual tú nos permites estar contigo en esta mañana con todo gozo y alegría para alabar tu santo y bendito nombre. Señor Dios Santo, te estamos pidiendo en una forma muy especial, primeramente, Señor, por mis hermanos que aún están enfermos. Quizás se me vaya a olvidar alguno, pero tú los conoces. Te pedimos por nuestro hermano Moisés Bárcenas. Tú sabes que él, Padre Santo, sigue un poco delicado de salud, Señor. Pero bueno, Señor, gracias a ti ya está en casa, Señor. Y eso, Padre Santo, sabemos que
por tus muchas misericordias tú lo has sacado del hospital y que él, si es tu voluntad, Señor, se restablecerá totalmente. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de él para que tú la tomes y tú, Padre Santo, lo sanes completamente y nos lo mantengas con bien. Sabemos, Padre Santo, que es tu disposición de las cosas, pero en tus manos está esta petición, Padre misericordioso, para que tú, Padre Santo, lo veas, Señor, con esos ojos de piedad tuyo, Señor Dios Santo. También te pedimos, Padre Santo, por nuestra hermana Fina. Últimamente ha estado un poco delicada de salud, Señor. Te pedimos por su salud física, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú la guíes, que tú la reconfortes, Padre Santo, pues ella te conoce. Y queremos, Padre Santo, que también, Padre mío, que tú la toques, que tú la sanes, que tú la alivies, Padre Santísimo. Te pedimos por otros hermanos que en estos momentos no me vienen a la mente, pero tú los conoces también, que tú, Padre Santo, los sanes en su enfermedad, que tú veas también por nuestros hermanos en la fe, aquellos que ya están más adultos, Señor, y que por su estado de vejez, Señor, pues no pueden venir aquí a casa de oración, pero sabemos completamente, Señor, que su corazón está contigo. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, gracias por todas las familias que están participando en esta mañana. Te pedimos por aquellas, Señor, que aún están en camino y queremos que tú nos las traigas con bien. Bendice, Padre Santo, a los ancianos gobernantes, bendice a los diáconos, a cada uno de ellos, Señor Padre Santo, con sus familias. Bendice, Padre mío, a toda la Grey, a las hermanas que se juntan a adorar y a glorificar tu nombre entre semana. Y sabemos que tú ves todo esto, Señor, que tú lo ves desde arriba y que tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Te pedimos también en una forma muy especial por la vida de nuestro pastor, por su familia, Señor, por su mamá, Señor, que está convaleciente. Señor, tú sabes que ella está en un tratamiento y queremos, Señor, que tú la sigas viviendo por ella y que ella tenga una pronta recuperación, Señor, para que esté estable en su salud. Señor Padre Santo, gracias por tus bendiciones. Gracias porque escuchas en estos momentos a cada uno de mis hermanos en sus oraciones. Quizás ellos traigan otras peticiones en su corazón, Señor, y sabemos, Señor, que tú las conoces y a ti te agrada, Señor, que te las estén diciendo, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que por tus muchas misericordias estamos cada día contigo. Señor Dios Santo, bendito seas por sobre todas las cosas. Y te pedimos, Padre Santo, que te sigas quedando con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Es el momento de las alabanzas, en el cual nuestro pastor tomará la dirección de esto. Con gozo, hermanos, con adoración a nuestro Dios y reverencia a su nombre, vamos a entonar, hermanos, los siguientes coros. El primero de ellos es Amor tan grande. Es el amor de mi
siempre, hermanos. Sigamos alabando a nuestro Señor con el coro Canta al Señor. a Dios por su creación, que Él sostiene con su mano poderosa, incluyéndonos a cada uno de nosotros, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y vamos a entonar este último himno, hermanos, el 239, Jesús es mi Rey soberano, y quiero invitarles a que estemos en pie para entonar este himno. Mi gozo es cantar su voz, es
nuestro Dios, hermanos. Muy bien. Salida de la iglesia infantil a su clase. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas 17, del 7 al 10. Y vamos a leerlo todos en una forma, en unísono. Lucas 17, del 7 al 10, al unísono. Muy bien. La palabra de nuestro Dios dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Y bueno, pues es el mensaje, es el momento del mensaje de la palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nuestro hermano pastor Otoniel Juárez Báez. Así, continuando en pie, hermanos, vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas. Padre Celestial, una vez más, Señor, elevamos nuestras oraciones delante de ti con gratitud porque permites, Señor, que podamos tener acceso a tu palabra de una manera clara y entendible. Gracias, Padre Celestial, porque además tenemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ilumina, nos guía, nos enseña y nos capacita en todo lo necesario para que podamos poner por obra tus mandamientos. Señor, te pedimos que la semilla de tu palabra caiga sobre nuestros corazones en buena tierra, Señor, para que pueda crecer y dar su fruto, y que tú selles esta palabra, Señor, que no la olvidemos, sino que la recordemos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a estar reflexionando, hermanos, en el pasaje que ya hemos leído, Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. El mensaje, hermanos, se titula Un buen siervo de Cristo. Un buen siervo de Cristo. Y quiero iniciar, hermanos, esta reflexión planteando una pregunta. Esta pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Y cómo se concibe usted para Jesús? Es decir, ¿cómo nosotros identificamos a Jesucristo en nuestras vidas? Y viceversa, ¿cómo nos identificamos nosotros delante de Cristo? ¿Por qué esta pregunta, hermanos? Porque creo que como cristianos
debemos conocer a Jesús ciertamente como nuestro Salvador. Y generalmente así es como nosotros identificamos a Jesús en nuestras vidas, como nuestro Salvador. Pero también, hermanos, necesitamos identificarlo como nuestro Señor y profundizar en nuestro conocimiento acerca de Él, no solamente en la obra de su salvación, que es fundamental, es importante para nuestras vidas, sobre ella se edifica la vida cristiana, de ella se alimenta la vida cristiana, crece la vida cristiana, pero también necesitamos profundizar más sobre nuestro conocimiento, nuestra identidad delante de Cristo como nuestro Señor y nosotros como sus siervos. La mayoría de los cristianos, creo yo, hermanos, entendemos y creemos las implicaciones de lo que significa ser salvados por Cristo. Es decir, el Señor, nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y en esa vida nos excluye, hermanos, del juicio, de la muerte espiritual, de la muerte eterna en el infierno. Nos libera de las ataduras del pecado y de Satanás. Y en esa nueva vida libre nos hace siervos de Cristo. Y en ese sentido, hermanos, es que tenemos que seguir creciendo y profundizando como siervos de Cristo. Entender y aplicar a nuestras vidas lo que significa ser siervos de Cristo. Y eso es algo en lo que también, hermanos, necesitamos perseverar como cristianos. Es por ello, hermanos, que es importante que reflexionemos sobre nuestra relación con Cristo como nuestro Señor y nosotros como sus siervos, que nos identifiquemos de manera congruente, porque creo yo que nuestra exaltación hacia Jesucristo es como el Señor. Y eso en el sentido contrario, es decir, con respecto a nuestra propia identidad, significa que nosotros somos sus siervos. Así que es importante que entendamos esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, es más, la palabra de Dios nos llama amigos de Dios, hermanos de Cristo. Y no obstante, Él sigue siendo el Señor. Esos términos familiares con los cuales nos relacionamos con nuestro Dios es precisamente para fomentar nuestra confianza y nuestra cercanía a Él. Y no obstante, Dios sigue siendo infinitamente superior a nosotros. Él sigue siendo Dios, nosotros seguimos siendo sus criaturas. Él seguirá siendo siempre el Señor y nosotros seguiremos siendo siempre y por la eternidad no solamente sus criaturas, sino sus siervos. Así que es importante afirmar esta identidad en nuestras vidas, no solo por lo que somos ahora, sino también por aquello que Dios desea que lleguemos a ser como resultado de nuestra salvación. No solamente para este mundo, sino para la eternidad. Para ello, hermanos, vamos a analizar esta pequeña parábola que el Señor Jesucristo narró a sus discípulos. Como sabemos, hermanos, una parábola es una enseñanza, digamos, espiritual por medio de una ilustración de la vida real. Es decir, el Señor Jesucristo tomaba de las cosas que conocemos, de las cosas que experimentamos como seres humanos, para dar un ejemplo, para ilustrar una verdad espiritual profunda. Y eso es una parábola.
Y el Señor Jesucristo en este texto de Lucas 17, del 7 al 10, está narrando una parábola y está dejando una enseñanza clara a través de esta parábola. Y la verdad, hermanos, es que cuando leemos esta parábola, como lo hemos hecho ya, hay cierto grado de incomodidad cuando nosotros nos topamos con las palabras de Jesucristo. No solamente porque Él se está identificando a sí mismo como el Señor, sino que nos identifica a nosotros como siervos, pero además nos llama inútiles. Eso, la verdad, no es algo que nosotros escuchemos con mucho agrado. Parece que Jesús no está siendo políticamente correcto, porque además de llamarnos esclavos, ese es el sentido original de la palabra, nos está llamando inútiles. Pero hermanos, es que tenemos que dimensionar las palabras de Jesucristo con respecto a quién las está pronunciando. No les está diciendo el apóstol Pablo, o no las está diciendo alguno de los discípulos, Pedro, Juan, no lo está diciendo alguno de los profetas, por más grandes que estos hayan sido, o Moisés. Lo está diciendo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras las está pronunciando Jesús desde la perspectiva, desde el entendimiento que Él tiene acerca de sí mismo. Así que cuanto más identificamos quién es Jesucristo, hermanos, como el Señor, menos incómodos nos vamos a sentir con sus palabras. Al contrario, nos vamos a sentir identificados. Y es más, diría yo, hasta gozosos de que el Señor nos llame sus siervos. Y sí, inútiles, porque todo lo que nosotros hacemos, el Señor nos lo ha pedido hacer. No es una iniciativa personal. Es nuestro deber como siervos de Cristo. Y aquello en lo que antes nos gozábamos haciendo la voluntad del diablo, dice la Escritura, conforme a los rudimentos de este mundo, en lo que antes encontrábamos gozo, ahora encontramos gozo. Y encontramos satisfacción y encontramos nuestra paz, nuestra bendición al servir a Cristo. Y hacerlo de la manera en como Él nos lo ha pedido. Así que esta parábola en la que Jesús señala o nos enseña cuál debe ser la actitud del siervo o de la sierva de Dios, es importante. Pero antes, hermanos, debemos de dejar en claro por qué somos siervos de Cristo. Y quiero que meditemos en primer lugar en eso, hermanos, en que somos siervos de Cristo, porque si no nos identificamos de esa manera, no vamos a poder comprender la enseñanza que Jesucristo está dándonos como sus siervos. Hermanos, esta parábola solo se puede entender desde la cosmovisión, digamos, oriental de lo que era un siervo. La palabra original griega que se utiliza y que se traduce como siervo, hermanos, es doulos, que significa esclavo. Esclavo. Y significa literalmente eso, es decir, una persona que no tiene derechos propios. Una persona que no se pertenece a sí misma. Una persona que le pertenece a otro y que está para hacer la voluntad de otro. En este caso, de su Señor. Y en el contexto cultural en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo, había muchos esclavos, había muchas personas que servían día y noche a sus amos de manera cotidiana,
tal como lo describe Jesucristo en esta parábola. Servían en sus campos, servían en sus casas, y cuando el amo lo deseaba, si el amo era un amo pues tirano, pues podía disponer aún de la vida de su siervo, o lo podía vender a alguien más para que otro fuera su señor y obtener alguna especie de ganancia de ello. Y sabemos, hermanos, que la historia en lo general está llena de esclavitud. Es decir, es una condición humana, social, muy degradante cuando precisamente somos nosotros los que nos hacemos amos de los demás. Pocas cosas buenas salen de eso, pero es una realidad que había en los tiempos de Jesucristo, que hubo durante muchos años y que todavía al día de hoy, por más extraño que eso pudiera parecernos, sigue existiendo. Sigue existiendo la esclavitud. No solamente en el sentido más estricto de esta palabra, sino en otras formas de esclavitud, que no vamos a ahondar en eso, pero la idea, hermanos, es que lo entendamos. Entendamos lo que significa para Jesucristo siervo y lo que significa para nosotros también siervo. Que somos siervos, somos esclavos. Y sabemos, hermanos, que en aquel tiempo pues no había una ley del trabajo, no había sindicatos que defendieran a los trabajadores, no había algo como derechos humanos, ni nada por el estilo. Y en nuestro tiempo, aunque la esclavitud está prohibida en muchos lugares, países, y que también siempre, hermanos, esperamos un pago digno, justo por el trabajo que realizamos, pero en aquel tiempo, hermanos, como lo hemos dicho, el siervo o esclavo, pues simple y sencillamente estaba sometido a la voluntad de su amo sin esperar recibir nada a cambio. Así que en esta parábola, hermanos, Jesús nos deja en claro que, aunque muchas veces Jesucristo mismo se identificó como el siervo en muchas ocasiones, de hecho desde el Antiguo Testamento Jesucristo fue anunciado como el siervo del Señor. Un ejemplo claro es Isaías 53, que no solamente menciona que Jesucristo iba a ser el siervo, el servidor de Dios, sino que iba a sufrir por esa servidumbre, por ese servicio. Y cuando Jesucristo vino, Él claramente asumió el rol de servidor. Y Él mismo decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y en ello, dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, un servicio sacrificial. Él estaba, y de hecho lo hizo, dio su vida por causa de ese servicio. ¿A quién? Servicio a su Padre Celestial, servicio a su voluntad. Él decía en Juan 17, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero también, hermanos, fue un servicio que nos hizo a nosotros, porque Él tomó el lugar de nuestra servidumbre, no para servir al pecado, sino para servir a Dios, cumpliendo todas las exigencias de la ley de Dios. Y como nosotros nos habíamos rebelado en contra de Dios y merecíamos ser castigados por Dios, Él toma el lugar de nuestra culpa y es castigado en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que tenemos beneficios claros y directos por parte de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida espiritual, para nuestra salvación,
y para nuestra santificación, porque el Señor Jesucristo, después de resucitar y ascender al cielo, envió a su Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Maestro, nuestro Guía, y el Señor sigue sirviendo a su pueblo a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como Cristo, para que nosotros también asumamos nuestra responsabilidad de siervos y podamos cumplir su voluntad. Esta parábola, hermanos, en esta parábola Jesús nos deja en claro que, como decía, aunque Él mismo se identificó como siervo, Él sigue siendo el Señor, el Curios, el soberano. Eso es lo que significa Señor, hermanos, en la palabra de Dios, el soberano. El que tiene autoridad en sí mismo, el que tiene poder en sí mismo, el que puede hacer conforme al deseo de su corazón sin que nadie se interponga, lo cuestione o ponga en duda o en juicio lo que Él hace. Él es soberano. Y aunque muchas veces usamos esa palabra, hermanos, en diferentes contextos, en realidad no es soberanía. Hablamos de la soberanía de las naciones, hablamos de la soberanía de ciertos grupos o de ciertas personas, etcétera, pero en realidad no es soberanía en el sentido estricto de la palabra. Solamente Dios es soberano en sí mismo. Solamente Él tiene autoridad, poder y voluntad para ejercer las cosas que Él desea sin que haya fracaso y sin depender absolutamente de nada ni de nadie. Él es el que emite el decreto. Su voluntad es ley y se ha de cumplir, hermanos. Ese es el tipo de señorío del cual el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de sí mismo. Es frente a ese soberano, a ese Rey y Señor, que nosotros somos sus siervos. El Señor que creó todas las cosas que existen con el poder de su palabra. El Señor que la sostiene, la sustenta en sus manos con su poder y su providencia, fiel, misericordiosa. El mismo Señor que, siendo Rey de majestad, tiene la capacidad de hacerse hombre como nosotros y derrotar al pecado y derrotar a Satanás en nuestra propia condición humana finita. Es ese mismo Señor que ahora está a la diestra del Padre, reinando, y que ha prometido venir por segunda vez por su iglesia. Y dice la Escritura, todo ojo le verá. Él viene con poder y con gran gloria. Él viene exaltado. Y no viene solo, dice la Escritura, que viene con sus santos ángeles para emitir juicio, para apartar las ovejas de los cabritos, para cumplir todas esas parábolas del reino de Dios, como la red que se echa y que después el pescador separa los peces buenos de los peces malos. Solamente Él tiene ese poder. Solamente Él conoce nuestros corazones. Y solamente Él puede ver lo que realmente somos delante de Él. Jesucristo en una ocasión decía en sus enseñanzas, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les pido? En aquel día, hablando acerca del día final,
Dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Dice, pero yo os diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. Sí, decían Señor con sus labios, pero como dicen los profetas, su corazón estaba lejos de Él en realidad. Era un reconocimiento religioso, era un reconocimiento de labios solamente, superficial, pero en realidad en el corazón quien señoreaba realmente somos nosotros mismos. Quien desea hacer su voluntad en nuestra propia vida somos nosotros mismos. Y es ahí donde el Señor nos confronta y nos dice, tienes que definirte. Solamente yo puedo ser tu Señor. Y nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Quedará bien con uno, pero quedará mal con el otro. Y hermanos, tenemos que reconocer que hoy en día hay tantos señores que quieren gobernar nuestras vidas. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos sometemos a esos señoríos. En el mismo contexto de las palabras de Jesús, hermanos, cuando decía nadie puede servir a dos señores, estaba hablando acerca de las riquezas, acerca de la motivación final por la cual nosotros trabajamos, nos esforzamos, hacemos tal o cual cosa, solamente con una motivación egoísta, ambiciosa, en donde realmente la voluntad de Cristo no es lo que impera. Y de esa manera podemos nosotros evaluar muchas áreas de nuestra vida en la cual nuestra motivación no solamente o no necesariamente es agradar a Cristo. A veces es agradarnos a nosotros mismos y servirnos en nuestras necesidades, en las cosas que deseamos. Y sí, hermanos, el confrontarnos con el señorío de Cristo implica confrontarnos con nuestro servicio. El identificar a Jesucristo como el Señor implica identificarnos a nosotros como siervos. Y es muy fácil, hermanos, en verdad, decir que Jesús es Señor. La lucha en la cual estamos involucrados como cristianos todos los días es hacer ese señorío real en nuestras vidas. Desde nuestros pensamientos, desde nuestros corazones, evaluar nuestras motivaciones y las decisiones que tomamos de manera cotidiana, hermanos. Si éstas reconocen a Cristo como el Señor de nuestras vidas, o quizá lo niegan. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Las implicaciones del señorío de Cristo en nuestras vidas abarcan todas las áreas de nuestra vida, incluyendo algo tan básico, esencial como nuestro cuerpo. No solamente en el contexto en el cual Pablo está escribiendo estas palabras, que es el aspecto de la inmoralidad sexual, sino que tenemos que ser sinceros y reconocer que descuidamos nuestro cuerpo en muchas formas. Es decir, no nos amamos en realidad y no nos cuidamos
como lo que Pablo está identificando, que somos templo de Dios. Tenemos muchos retos y desafíos en el señorío de Cristo, simple y sencillamente en esa área. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22 dice: porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. No se vuelvan esclavos de nadie. Solamente tenemos un Señor. Si bien es cierto, hermanos, que nuestra motivación debe ser el amor, y el servicio en la iglesia es voluntario, y que los líderes no estamos para obligar a nadie a hacer nada, pero esto, hermanos, no quiere decir que nuestra vida cristiana delante de Dios, el servicio sea algo opcional. Delante de Dios, hermanos, no es opción, es una obligación, o que pueda ser a medias. Ser cristiano implica identificarse como siervos de Cristo por amor de su persona y de su obra en nuestro favor. Por lo tanto, hermanos, el amor a Dios debe motivarnos a servirlo con lo mejor de nuestras vidas, porque Él es digno. Simple y sencillamente porque Él es digno. Porque le pertenecemos, porque Él nos ha comprado para sí. Entendiendo esto, hermanos, quiero que veamos finalmente 3 características de lo que es la actitud de un siervo de Cristo, de una sierva de Cristo. Y están basadas precisamente en esta parábola. La primera de ellas, hermanos, es que un buen siervo de Cristo está dispuesto a hacer todo lo que le mande su amo. Estar dispuesto a hacer todo lo que nos mande nuestro amo, en este caso, Cristo. Fíjese cómo lo ilustra el Señor cuando habla acerca de la relación entre este siervo y el Señor. Dice: prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Y esa orden, dice la Escritura, que viene después de haber laborado en el campo. Y usted puede imaginar lo cansado que puede estar ese siervo, ¿no? Pero llega a casa y todavía tiene más deberes. Y hay algo que el amo le pide. Dice: bueno, prepárate y sírveme. Voy a comer y voy a beber. Por eso, hermanos, esto nos está hablando de una actitud que Dios quiere ver en nuestras vidas y que a veces nos cuesta trabajo. Porque el siervo de esta parábola, hermanos, después de arar el campo y apacentar el ganado, cuando regresa tiene que estar dispuesto a preparar la cena de su amo. Y como siervos de Cristo, significa que debemos de estar dispuestos a dar mucho más de lo que consideramos es nuestro justo deber u obligación. Y eso es difícil, hermanos. Es dura esta palabra. Diría en otro contexto: ¿quién la puede oír? Pero, hermanos, no perdamos de perspectiva quién la está diciendo. No se le está diciendo cualquier ser humano, así tenga autoridad en este mundo. No, aquí estamos hablando de Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, de quien no somos dignos, hermanos. Así que aunque parezca que es un servicio exagerado,
en realidad, hermanos, es lo menos que podemos nosotros hacer en gratitud y en adoración a nuestro Señor. Jesucristo lo decía en otras palabras. Él decía en Mateo 5:41, si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2, hablando en el contexto de las relaciones humanas y en el contexto de lo que se supone es nuestro deber. En ese mismo contexto había una ley romana que decía que cualquier soldado podía pedirle a un civil que le llevara su carga durante 1 milla, cierta distancia, y no podía negarse. Era parte de su responsabilidad, de su deber como ciudadano del Imperio Romano. Bueno, no ciudadano legalmente, pero siendo una colonia, una conquista. Y decía el Señor, bueno, si te toca servir de esa manera, no te conformes con servir solamente llevando la carga 1 milla, llévala 2. ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo, porque a quien nosotros servimos no es al hombre, es a Dios. A quien nosotros estamos honrando es al Señor, y a quien estamos reflejando que es nuestro Señor a través de ese servicio es a Cristo. Porque si yo me someto solamente a lo que es mi deber, entonces estoy haciéndome esclavo y reconociendo el señorío que esa persona tiene sobre mi vida. Pero cuando yo hago más de lo que se me está pidiendo, de lo que se considera es mi deber, entonces en realidad me estoy sometiendo al señorío de Cristo, porque Él merece mucho más de lo que el ser humano está dispuesto a hacer. Así que con estas palabras Jesús, hermanos, no está incentivando la esclavitud entre los seres humanos, sino el espíritu de servicio generoso que nace de un corazón transformado por el señorío de Cristo. En cuanto a lo espiritual, hermanos, Pablo es un gran ejemplo de hacer todo lo que Jesús le mande sin esperar nada a cambio. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 16 al 18, hablando acerca de su ministerio. Sin embargo, dice, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Amados hermanos, el apóstol Pablo reconoce que como predicador del Evangelio tiene ciertos derechos. Y si usted lee 1 Corintios capítulo 9, versículos, todo el capítulo, pero específicamente el versículo 14, donde dice Pablo, Dios mismo ha ordenado que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Es una ordenanza de parte del Señor. Y no obstante, dice Pablo, Él ha decidido rehusar de ese derecho. Él no condiciona su predicación en virtud de esos derechos, porque para Él es más satisfactorio predicar a Cristo sin recibir nada a cambio. Esa misma debe ser nuestra actitud cuando servimos a Jesús como nuestro Señor. Debemos darle a nuestro servicio un valor agregado, por así decirlo. Dar un poco más de lo que se nos pide para que Cristo sea glorificado en nuestra vida y en nuestros ministerios. Pues es nuestro llamado como siervos de Cristo, si un día queremos escuchar las palabras de Cristo diciéndonos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Segunda característica, hermanos. Un buen siervo de Cristo da prioridad a las necesidades de su amo. Nuevamente, hermanos, dice Lucas 17:8 en la siguiente parte: después podrás comer y beber tú. Parece un poco duro, injusto, pero dice el Señor, hay prioridades. Y esas prioridades están en virtud de quién es la autoridad sobre tu vida. Y si tenemos a Cristo como nuestra autoridad, nuestro Señor, Él está reclamando la prioridad, la primacía sobre nuestras vidas. Pero no lo está haciendo de una manera tirana, hermanos. No pensemos, no cometamos el error de pensar que Jesucristo se está identificando con el comportamiento de un señor tirano en este mundo. No. Él está ilustrando a través precisamente de lo que uno pudiera considerar tiranía en este mundo, algo totalmente legítimo cuando lo aplicamos a Dios. Algo totalmente digno cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a recordar, Rey de Reyes, Señor de Señor, Creador, sustentador, Salvador, gobernador de absolutamente todo. ¿Cómo yo podría poner otra cosa, incluyendo mi propia vida, mis propios deseos o necesidades, como una prioridad antes que la que Dios ha establecido como su voluntad? Así que un verdadero siervo de Cristo da prioridad a las cosas de Dios, de su amo, más que a sus propias necesidades. Jesús en toda su vida, hermanos, nos enseñó que es mejor preocuparse primero por las necesidades del reino de Dios. Él decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. No te afanes por tus propios deseos como el resto de la gente de este mundo. Tú fuiste creado bajo autoridad, bajo gobierno, bajo señorío. Y nos conviene eso. Porque ese poderoso Dios y Señor es un Dios de amor que no se va a dar por mal servido. Que Él recompensa, dice la Escritura, a los que le buscan. De veras. Él nos enseñó a orar y a actuar también diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nuestra motivación, hermanos, como lo dijimos antes, es el amor a nuestro Señor, nuestro servicio debería ser con todo nuestro corazón, como nos lo ha pedido en el primer y más grande mandamiento, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, si Cristo no es lo primero en nuestro corazón, no lo será en nuestros pensamientos ni en nuestras acciones. No podemos dar prioridad a la voluntad de Cristo sobre nuestras vidas a menos que amemos a Cristo tal como Él nos ha amado y nos ha servido. En esta parábola, hermanos, el siervo tiene primero que dar de comer al amo y luego comerá él. El amo no lo está dejando sin comer, simplemente le está diciendo, primero soy yo, después eres tú. ¿Y sabe qué? Seguramente va a comer de lo mismo que comió su amo, de las mismas viandas, de los mismos manjares. Va a poder disfrutar de la misma mesa de su amo, porque se encuentra en la misma casa, con la misma provisión y con los mismos cuidados, simple y sencillamente por reconocer la autoridad que hay sobre su vida.
Muchas veces, hermanos, eso es lo que necesitamos. El Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él es fiel, Él es bueno. Pero cuando no le reconocemos, no le entregamos todas las áreas de nuestra vida, cuando nos afanamos, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, a nuestra manera, lo que estamos es diciendo: Señor, no quiero estar bajo tu autoridad, no quiero servirte a ti, quiero servirme a mí mismo o a los deseos de mi corazón o de este mundo. Y hermanos, no podemos entonces, bajo esa manera de pensar y de actuar, reclamar de Dios su mesa. Sus bendiciones, porque solamente se encuentran en la comunión íntima con nuestro amo, en su casa, en una relación personal y cercana. Pero si yo dejo la casa de mi padre y me alejo, ¿cómo puedo pedirle a Él que me dé de lo que es parte solamente de lo que hay en provisión en su propio hogar? Necesito volver a su hogar. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, hermanos? De cómo este hijo, teniendo todo en casa con su padre, decidió tomar lo que creía que le correspondía, se fue, desperdició todo lo que tenía y cuando tuvo necesidad, ¿cuál fue su actitud, hermanos? Dice que volviendo en sí, recapacitando, entendiendo su rebelión, su extravío, dijo: volveré a la casa Decía esta parábola: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, ¿no?, que no tienen necesidad absolutamente de nada. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Pues voy a volver. Me voy a hacer como uno de esos siervos. Porque sé que aunque sea un siervo, tendré lo que necesito. Tendré una casa, un techo, tendré comida, tendré vestido, tendré todo lo necesario para vivir. Y aunque a veces esos sean los intereses nuestros, como le movieron en su momento a aquel hijo, el Padre es mucho más generoso. Y su amor no solamente se encarga de cubrir nuestras necesidades temporales, sino de perdonar nuestro pecado, de reconciliarnos, de abrazarnos, de volvernos a llamar hijos, aunque nuestra actitud debería de seguir permaneciendo ser la de un siervo. Así que, hermanos, a veces con nuestra manera de actuar decimos a Dios: primero voy a comer yo, primero voy a servirme a mí mismo, a mis intereses, y ya después me ocuparé de los tuyos. ¿Cuántas personas no hemos escuchado hablar así? No solamente me refiero a la gente que no conoce en realidad al Señor, que dice: bueno, yo creo que ahorita soy demasiado joven como para volverme a una vida religiosa, porque así conciben a Dios, simplemente como una religión, como una serie de deberes, etcétera, y no han conocido realmente a Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, no le van a reconocer como su Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros no somos del mundo.
Nosotros conocemos a Jesucristo. Hemos experimentado su salvación. ¿Cómo no podríamos nosotros someternos a su voluntad? Yo creo que lo estamos haciendo, hermanos, pero siempre hay deuda delante de nuestro Señor. El punto aquí es no llegarnos a conformar con lo que ya somos. No llegarnos a conformar y pensar que como aquel siervo que había regresado de trabajar en el campo dijo, bueno, la tarea está cumplida, misión cumplida, ahora sí, a descansar, a comer, a beber. Porque el Señor siempre va a decir, ¿sabes qué? Tengo otra cosa para ti. Y si sabemos que Dios es nuestro Señor, no le vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Pídeselo a otro. Sabes que yo estoy demasiado cansado. Sabes, creo que no estoy recibiendo el reconocimiento por mi trabajo para hacer lo que tú me estás pidiendo. Y eso nos lleva, hermanos, a la tercera actitud y última de este buen siervo. Un buen siervo de Cristo sabe que no es merecedor de la gracia de su amo. Un buen siervo, el siervo de Cristo, sabe que no es merecedor de su gracia. Gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios. Lucas 17:9 dice este versículo, ¿y acaso le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? La versión 60 dice que Jesucristo responde. Aunque la pregunta es retórica, Él dice, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque Él conoce cómo somos entre seres humanos y pensamos que tenemos todo el derecho sobre la vida de los demás, de tal forma que no necesitamos agradecer nada. Pero volviendo a aplicar estas cosas al señorío de Cristo, aplica exactamente eso. Es decir, ¿cómo podemos nosotros pedirle a nuestro Señor que nos agradezca por lo poco o mucho que creamos que estamos haciendo después de lo que Él hizo por nosotros? A veces pensamos que Dios tiene que agradecernos por las cosas que hacemos. Entre los seres humanos sí debemos de aprender a ser agradecidos con los demás. Pero en lo que respecta a lo que hacemos para Dios, Él no tiene que agradecernos absolutamente nada. Dios ha hecho por nosotros tanto que cualquier cosa que nosotros hagamos por Él no se puede comparar absoluto. Dios no nos debe nada. De hecho, Él no nos necesita para nada. Somos nosotros los que le necesitamos a Él, porque siendo nosotros esclavos del pecado y de Satanás, nos compró pagando el precio de nuestros pecados con su propia sangre, para que ahora fuéramos libres para servirle a Él. Y para que estando en su casa, en la seguridad de su redil, no nos haga falta nada. Porque seremos saciados siempre de su gracia. Por algo Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y Romanos 11:35 dice, ¿quién le ha dado a Dios primero para que luego Dios le pague? Esa es una pregunta muy interesante que hace Pablo.
¿Quién le ha dado a Dios primero? Para que después él diga, caray, tengo que recompensar, tengo que pagar. Claro que no. Cuando servimos a Dios, hermanos, sabemos, o debemos, mejor dicho, tener en cuenta que con nuestro servicio no le estamos haciendo un favor a Dios. Tampoco le estamos haciendo un favor al pastor o al líder del ministerio o a quien sea. Cuando servimos a Dios, es a Él es Él quien nos hace el favor a nosotros de permitirnos ser parte de su obra, de haber sido llamados por su gracia para ejercer un oficio o un ministerio, porque hay bendición en ello, pero porque Él es digno de aquello a lo que Él nos ha llamado. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: os ruego, hermanos, que seáis dignos de la vocación a la cual fuisteis llamados. Y esa vocación, hermanos, no es otra más que la de ser siervos de Cristo. Esta actitud debe reconocer que no somos merecedores de la gracia de Dios, que nos debe llenar de humildad. Lucas 17:10, así también ustedes, dice el Señor, aplicando esa enseñanza a nuestras vidas, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es hasta entonces que estas palabras que decíamos al principio suenan tan duras, tienen sentido total. Porque hemos conocido a nuestro Señor, hemos conocido su persona, hemos conocido su obra, su dignidad. Y por lo tanto, cuando nos vemos a nosotros mismos como sus siervos, decimos: Señor, ¿qué tengo yo para darte que tú antes no me hayas dado primero? ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué don? ¿Qué habilidad? ¿Qué oportunidad? ¿Qué bien tengo para hacer delante de ti? Que sea por mi propia cuenta, que sea mi iniciativa, que sea mío en realidad. Nada, hermanos, porque ni siquiera nosotros nos pertenecemos. Le pertenecemos a Cristo. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No tengo de nada que gloriarme sino de la cruz de Cristo. Así que esta parábola, hermanos, es un llamado a renunciar humildemente a toda justicia propia, a todo orgullo, a toda vanidad, a todo aquello que nos impide realmente postrarnos ante Cristo Jesús como nuestro Señor. Pero lastimosamente, muchas veces nuestras obras en el servicio pueden tentarnos a sentirnos orgullosos de eso, porque estamos ignorando quién es Dios y quiénes en realidad somos nosotros. Si las palabras de Cristo nos parecen duras, vea lo que dice Isaías 64:6. Todos somos gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Sin Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, así es como nos ve Dios. No hay dignidad en nosotros. Pero cuando tenemos a Cristo, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor,
Él ve la dignidad de Cristo en cada uno de nosotros. Y aunque nosotros por nuestros pecados seamos inmundos, dice la Biblia que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Para que santos podamos ser vasos de honra a su servicio, para su gloria. La humildad, hermanos, nos lleva a tener gratitud para con Dios por su misericordia, y esa gratitud nos motiva a servirle cada vez más y mejor, porque sabemos que nunca vamos a poder pagar el inmenso amor que Él tiene para nosotros y su sacrificio en la cruz. En conclusión, hermanos, un buen siervo de Jesús cumple con todo lo que Jesús le mande sin preocuparse por la recompensa, dando prioridad a las cosas de Cristo y con humildad reconociendo que para Dios es toda la gloria. Pero Jesús, quien es un amo lleno de gracia, de misericordia, de amor, nos promete recompensas a los que le obedecen por amor a su nombre. Finalmente, hermanos, unas preguntas de reflexión, de aplicación para nuestras vidas. ¿Te identificas como un siervo o una sierva de Jesús? Es decir, ¿has conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Porque si has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no hay nada que te debería impedir identificarte, no solamente como hijo de Dios, sino como siervo de Dios. Si no es así, el Señor te llama a ponerte a cuentas con Él. Necesitas pedirle al Señor que te dé la libertad de la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno, y que quieres estar bajo su señorío. Porque Él te compra con su sangre, perdona tus pecados, te da una nueva vida para que la vivas para Él. Pero si te identificas como un siervo de Cristo, como un hijo de Dios, la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir para Cristo como el Señor en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo le estamos dando un valor agregado a nuestro servicio para Cristo? ¿Cómo le demostramos a Cristo que Él es más importante y prioritario en nuestras decisiones diarias? ¿De qué maneras prácticas estamos siendo obedientes y serviciales en el reino de Cristo, en la iglesia y en el mundo? Amados hermanos, que Dios nos dé con su Espíritu Santo una respuesta adecuada a estas preguntas y que sea Él quien selle su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y, Señor, solamente te pedimos que esa palabra caiga en un corazón que ha sido cultivado por tu Espíritu Santo para que pueda dar su fruto aún al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra expuesta por medio de nuestro pastor. Y bueno, es el momento de adorar a nuestro Dios por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Le pedimos a algunos de nuestros hermanos diáconos que pasen con el alfolí, mientras nosotros vamos a entonar el himno 321
lo nuestro tuyo es. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, hemos de agradecerte, Señor Dios, por estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que hemos traído para ti y que puedan ser usados, Señor, en las necesidades de este templo, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo, y porque perdonan nuestras imperfecciones, perdonan nuestras faltas, Señor Dios. Y gracias, Señor Dios, por estos momentos en que podemos estar en tu casa de oración, alabando y glorificando tu nombre santo y bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que tú bendigas y multipliques, Señor, estos diezmos y estas ofrendas que se han traído para ti, Señor, en este lugar. Te lo rogamos por Cristo Jesús y gracias, Señor. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor para tener la bendición apostólica. Antes de orar, hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener en comunión con nuestro Dios y unos con otros. A quienes nos siguen en la transmisión también, gracias por su seguimiento y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Y pues, hermanos, les invitamos a seguir perseverando en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios, no solamente en este lugar, en nuestros hogares, con nuestras familias, a no dejar pasar un solo día sin tener la oportunidad de estar en comunión personal y familiar con nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estar en comunión contigo, Señor, congregados en tu nombre. Señor, gracias por la bendición de poder cantar y exaltar tu nombre, de poder elevar nuestras oraciones y poner nuestras vidas delante de ti. Nuestras ofrendas, Señor, gracias por toda tu provisión, por todo tu amor en nuestras vidas y, Señor, gracias también por tu palabra. Señor, ahora que nos despedimos de este lugar, sabemos que tu presencia va con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Así que sé con nosotros, Señor, allí, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en las escuelas, Padre, ahora que también se está planeando, Padre, un regreso presencial. Señor, pues también, Padre, bendice a maestros, alumnos, Padre, y a todos aquellos, Señor, que por motivos diversos tienen que salir de sus hogares para ir a otros lugares, Señor, a trabajar o a estudiar. También, Señor, bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano, Señor.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Despedidos, hermanos, que Dios les bendiga.